Nosotros queremos una migración ordenada, legal, que es lo ideal para el que quiera migrar. Todo el mundo tiene derecho a migrar. Es un derecho humano. Migrar es un derecho humano. Tú tienes derecho a irte de un país donde no te sientes bien, donde crees que no tienes vida, donde no tienes futuro, pero tienes que hacerlo de manera legal. Precisamente, pues en las noticias, en estos casos de naufragios donde hay desaparecidos, lamentablemente muertes e incluso de menores de edad, pero precisamente en medio de estas circunstancias, en la lancha del 21 de octubre de 2023, usted me mencionaba que de las 42 personas, hasta el momento no hay señales de ninguna. Están completamente desaparecidas, pero tampoco hay un indicio o algo que compruebe si murieron o si están vivas. Es así, exactamente así es. Mira, la Armada de Colombia nos informó que en los últimos 2 años, 2022-2023, la Armada de Colombia logró intervenir en aproximadamente una docena de naufragios. Una docena de naufragios. Es decir, ¿qué ocurre? Una lancha zozobra, se voltea, ¿verdad? Y la gente cae al mar y obviamente pues si la lancha se hunde o no queda en condiciones para continuar la travesía, pues el migrante queda en medio del océano pidiéndole a Dios que llegue alguien a rescatarlo. Y por fortuna, en al menos 12 ocasiones ha llegado la Armada de Colombia. Que yo le digo a esa gente, qué afortunados son ustedes de que la Armada de Colombia llegó, los rescató y los devolvió a la vida. Ese día muchos volvieron a nacer prácticamente porque la Armada llegó, los trajo y los trajo nuevamente a tierra firme. Es decir, hay una docena de naufragios y en los naufragios, cuando comprobadamente hay un naufragio, pasan varias cosas. Primero, hay rescate de sobrevivientes, es lo primero. Segundo, puede fallecer, como en efecto falleció en este último naufragio, lamentablemente un menor de edad. Está dentro de las posibilidades. Entonces, alguien fallece, pero hay sobrevivientes. En todos los naufragios comprobados en los que ha intervenido la Armada, ha habido sobrevivientes y ha habido fallecidos y desaparecidos. Pero qué curioso, hay 3 lanchas donde no hay sobrevivientes, no hay rescatados, no hay, sí, lo único que hay son desaparecidos. Eso rompe como que con lo normal, Pero, por ¿verdad? ejemplo, incluso si hubiese desaparecidos, debe haber algo que haya dejado el rastro de que esta persona se desapareció. Es lo que nosotros alegamos. Cuando alguien insiste en decirnos que la lancha del 21 de octubre fue víctima de un naufragio, la pregunta que inmediatamente yo le hago a esa persona es, ok, y si hubo un naufragio, ¿dónde están las pruebas del naufragio? ¿Dónde están los sobrevivientes? ¿Dónde están los fallecidos? ¿Dónde está el equipaje, la maleta, el zapato, la camisa, la chaqueta? En las lanchas viajaban menores de edad, de meses. Ninguna madre va a cargar a un niño menor de edad si no carga su pañalera, su biberón, es decir, el tetero, lo necesario para alimentar al bebé. Entonces, yo le digo a quienes sostienen que es un naufragio, yo le digo, bueno, supongamos que la gente se ahogó y se fueron al fondo del mar, pero y la pañalera también se hundió, y los biberones también se hundieron, y el equipaje también o sea, todo se lo tragó el mar. No, eso es imposible. Pero Eso, además, estadísticamente es imposible, no es lo usual que eso ocurra. Lo usual es que ocurra lo que pasó el 9 de julio. Una lancha naufraga, hay sobrevivientes, hay fallecidos, hay desaparecidos. Hay los 3 casos. En la lancha del 5 de agosto de 2022 no hay nada de eso, solo desaparecidos. En la lancha de octubre de 2022 solo desaparecidos. En la lancha de diciembre de 2022 solo desaparecidos. Y en la lancha del 21 de octubre de 2023 solo desaparecidos. Entonces, cuando tú ves que rompe con el patrón de lo que normalmente ocurre, obviamente tú empiezas a pensar que aquí ocurrió otra cosa. Pero hay otros elementos, Génesis.
Hicimos una investigación de los teléfonos celulares de los desaparecidos el 21 de octubre. Hicimos una investigación profunda, le pagamos a una agencia de investigación para que hiciera la traza de todos los teléfonos celulares que tenían. ¿Y qué encontramos? Encontramos con que la lancha desapareció el 21 de octubre de 2023, pero el 15 de noviembre habían teléfonos celulares operativos, 3 semanas después. Y las redes sociales de los desaparecidos en noviembre estaban activas. El WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el En TikTok. ese periodo, algunos de los familiares pudieron conversar a No, través de... no pudieron conversar, pero tú sabes que los que tenemos un smartphone sabemos que los smartphones son muy chismosos. El WhatsApp es muy chismoso. El WhatsApp me dice a mí cuándo fue la última vez que tú te conectaste. Entonces, si tú estás desaparecida y yo reviso el WhatsApp y tu WhatsApp me dice que te conectaste hace una hora, ¿cómo que te conectaste hace una hora si tú tienes 3 semanas desaparecida? Eso es sospechoso, ¿entiendes? Y el Facebook, pero bueno, el Facebook dice que se conectó el 16 de noviembre, pero ¿cómo se conectó el 16 de noviembre si ella desapareció el 21? Eso no cuadra. Entonces, la investigación nos llevó a eso, a ver que las redes sociales seguían operativas. Las líneas móviles son muy fáciles de rastrear. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú te mueves, el móvil se va conectando a antenas. Entonces, yo rastreando las antenas puedo saber en qué lugar estuviste tú, en qué lugar fuiste, a qué parte llegaste. Y entonces, cuando hicimos esa investigación, encontramos que muchos celulares siguieron moviéndose en la isla de San Andrés 2, 3 semanas después que la lancha se había hundido. Eso es muy sospechoso. Y te voy a decir algo que ocurrió recientemente. Esto que te voy a contar ocurrió en junio. Estamos en julio y esto ocurrió en junio hace menos de un mes. 2 personas desaparecidas tenían cuentas bancarias mancomunadas con sus esposas. Una cuenta bancaria mancomunada es que es la misma cuenta, tú y yo tenemos nuestra misma cuenta, tú tienes una tarjeta y yo tengo otra, pero todo va a la misma cuenta y todo va a un mismo correo electrónico, ¿verdad? Bueno, sorpresa, le llegó la notificación a la esposa de un desaparecido diciéndole que habían intentado hacer una compra online con la tarjeta que tenía su esposo, que desapareció en octubre de 2023. Y entonces ella dice, pero ¿cómo están haciendo compras con la tarjeta de débito de mi esposo en junio de 2024 si mi esposo desapareció en octubre de 2021? Y eso mismo pasó con el caso de otra persona que usaron su tarjeta de crédito para hacer otra compra online, ¿verdad? También en junio. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo llegaron esos cómo, cómo, elementos? cómo llegaron esos elementos? Si hubo naufragio y todo el mundo se hundió y todo el mundo falleció, ¿cómo es que las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito de 2 personas siguen por ahí por la calle y las están Pero utilizando para además hacer ese no es compras? el único indicio. La mochila con los pasaportes. La mochila con los pasaportes. Apareció en Playa Limón, en Costa Rica, una mochila con 8 pasaportes del grupo de personas que desapareció el 21 de octubre de 2023. La pregunta de las 60 del millón de pesos. Apareció el morral y nos preguntamos, para un migrante, su pasaporte es sagrado. Ese es tu único documento de identidad. Es lo único que te va a permitir recorrer Centroamérica, recorrer México, incluso entrar a Estados Unidos si lo vemos desde allí. ¿Y cómo es que tu pasaporte aparece en una bolsa con otra cédula y con otros documentos? ¿Y por qué aparecieron solo 8 si eran 40 los migrantes que iban en la lancha? ¿Cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que forma parte del modus operandi de la banda transnacional que se dedica al tráfico de migrantes, a la trata de personas, a la desaparición forzada de personas y al tráfico humano. Si yo quiero vender la versión y la hipótesis de que la lancha naufragó, ¿qué hago yo? Le quito 4, 5, 6, 7, 8 pasaportes, los meto en una bolsa, los pongo en una mochila y los Claro. lanzo al mar. ¿Y en qué circunstancias ¿Ok? precisamente apareció esa mochila? Un pescador costarricense, un humilde pescador que salía todas las madrugadas a pescar, pues salió un buen día a hacer su tarea y vio que había algo flotando. Él se acerca y cuando lo ve, ve que es una cosa allí
como una mochila y dentro de la mochila hay una bolsa plástica y revisa y hay unos objetos y hay una bolsa con unos documentos de identidad. Él dice, bueno, pero ¿qué es esto? El pescador llega a la orilla, va inmediatamente al puesto policial, al primer puesto policial que se consigue ahí en Costa Rica, en Playa Limón, y dice, mira, yo estaba pescando y me encontré esto. Esto no es mío, ni es de nadie por aquí. Por favor, yo se los entrego a ustedes para que ustedes vean qué van a hacer con esto. La policía de Costa Rica recoge los documentos y cuando se da cuenta y empiezan a googlear la información y los nombres de los que aparecen en los pasaportes, se dan cuenta de que forman parte de la lista de personas que habían sido denunciadas como desaparecidas en la lancha del 21 de octubre de 2023. Antes de eso, en 2022 ocurrió igual. En una lancha, en una playa de Nicaragua, apareció también una bolsa, una mochila, con un número de pasaportes también de la lancha que salió el 17 de diciembre de 2022 de San Andrés a la isla del Maíz en Nicaragua. Entonces, pasó en diciembre de 2022, pasó en octubre de 2023. ¿Qué te indica? Que es el modus operandi. Lo hace la misma gente que retiene, que secuestra a los migrantes, sabrá Dios con qué propósito, lanzan algo al mar porque creen que al lanzar eso al mar van a darle argumentos a los que dicen que la lancha se hundió y que la lancha naufragó. Usted menciona algo importante y es, bueno, ¿con qué propósito hacen ellos estos mecanismos de raptar a los migrantes? ¿Los familiares de estas personas desaparecidas han recibido alguna amenaza, alguna extorsión? Extorsiones han habido. Algunas familias intentaron ser extorsionadas. Bueno, algunas fueron extorsionadas porque cuando ya tú pagas dinero, cuando logras Es pagar dinero, extorsión. la extorsión en efecto se concreta, así es. Hubo familias que pagaron dinero porque los llamaban de Nicaragua, por ejemplo, de números nicaragüenses que nosotros tenemos y que pusimos en manos de de la autoridad. Esos números de Nicaragua están en manos de la Fiscalía, en manos de la policía y en manos de todos los organismos de seguridad de Colombia, ¿verdad? Y les dijimos, desde estos números de teléfono estaban extorsionando a la familia, les estaban pidiendo dinero con el argumento de que los tenían secuestrados y de que si no pagaban dinero no los iban a liberar. Algunas familias cometieron el error de pagar dinero y al final, pues obviamente los desaparecidos no aparecieron. Era obvio que se trataba de una extorsión. De números de Colombia también. De números de Colombia se produjo extorsión hacia un grupo de familias que lamentablemente también cayeron en el error de pagar dinero, pero luego comprobaron que se trataba de una extorsión. Eso pareciera ser como que muy común en este tipo de situaciones. Ahora bien, respondiendo a tu otra pregunta, ¿con qué objetivo, con qué propósito? A ver, depende de la organización que esté metida en esto. Está comprobado que hay organizaciones dedicadas al tráfico humano, que retienen personas, secuestran personas y luego venden a esas personas como esclavos. Sí, como esclavos. Estamos en el siglo XXI, pero todavía se ve eso, esclavitud, ¿verdad? Entonces, esas organizaciones, pues, secuestran, retienen al grupo de personas y la venden, ¿verdad?, a mafias que pudieran estar aquí mismo en Centroamérica o aquí mismo en Sudamérica o pudieran estar, qué sé yo, en Asia o en África o en la China. Es muy difícil saberlo, a dónde pueden llevar estas personas. Hay organizaciones que reclutan mano de obra, es decir, organizaciones dedicadas al crimen, al delito, ¿verdad? Al cultivo de coca o de amapola, ¿verdad? Que necesitan mano de obra. Entonces, pues, consiguen mano de obra gratuita a la que no le van a pagar nada, simplemente la secuestran, la retienen y se la llevan y la ponen a trabajar, sabrá Dios dónde, ¿verdad? Tráfico humano, menores de edad que son desafortunadamente vendidos al mejor postor. Es decir, aquí hay tanta criminalidad y hay tanta gente mala metida en estas cosas que yo pudiera hacerte una lista y quizás no acabaría haciéndote la lista de todos los delitos, los crímenes y las cosas a las que se dedique esa gente que trabaja, si es que eso es un trabajo,
con el tráfico de migrantes. Obviamente, no tenemos nada para probarlo. No tenemos nada para probarlo. Es una teoría, es una hipótesis que nosotros tenemos frente al hecho cierto de que no tenemos nada para comprobar que hubo un naufragio, como lo han pretendido hacer. Nicaragua. Nicaragua, desafortunadamente, es un estado fallido. Es un país sin ley, donde, bueno, todos sabemos lo que pasa en Nicaragua. Yo no voy a ponerme aquí a contar qué es lo que pasa en Nicaragua, porque creo que todos sabemos perfectamente qué ocurre allí. Entonces, desafortunadamente, Génesis, los migrantes que toman la ruta marítima San Andrés, se les olvida que los van a llevar a Nicaragua. Allí los están llevando. Los están llevando a un país sin ley, a un estado fallido, donde operan mafias, organizaciones delincuenciales, criminales, etcétera, etcétera, etcétera. No hay garantías de No nada hay de seguridad. garantía de nada. No hay ninguna garantía de que usted pueda entrar a Nicaragua y salir con vida de Nicaragua. Bueno, que hay gente que lo logró. Enhorabuena, que hubo gente que lo logró. Pero eso no significa que usted también lo va a lograr. Porque hay gente que dice, no, pero es que yo tengo un primo y mi primo lo logró. Y como mi primo lo logró, yo creo que yo también lo voy a lograr. No, no es así. Claro, porque o sea, el peligro sigue existiendo. Obvio. Digamos que quien lo logre, lamentablemente, es como ganarse la lotería. En la práctica es la lotería. Se ganó el premio gordo. Es decir, atravesar Nicaragua. Primero llega, yo tengo el testimonio de una amiga venezolana que hizo la ruta y logró llegar de San Andrés a Core Island, la isla del maíz en Nicaragua. Llegaron de noche a Core Island y los llevaron a una casa en mitad de la selva. Y estando en mitad de la selva en Core Island de noche, llegaron y los robaron, los violaron y estuvieron a punto de asesinar. Quedaron con vida, pero quedaron traumatizados para Claro, siempre. muertos en Porque vida, porque con todo lo que les toque vivir, robados, a las mujeres las violaron, a los hombres pues les hicieron cosas probablemente peores. Y sí, todos quedaron vivos, pero ¿a cuenta de qué? ¿A y cuenta de qué? qué tanta injerencia, pues hablando de los grupos criminales, qué tanta injerencia tiene Venezuela en estas mafias, porque para nadie es un secreto todo lo que ha logrado, por ejemplo, el Tren de Aragua. Bueno, la investigación nos ha permitido determinar la presencia del Tren de Aragua en San Andrés. El Tren de Aragua es una banda criminal que llega a donde quiera que hay dinero. Dinero mal habido, por supuesto. O sea, esta es una banda que tiene una extraordinaria capacidad y habilidad para olfatear lo que uno pudiera llamar nuevos mercados, si me permiten el término, ¿verdad? Nuevos mercados. O alguien dijo nuevas unidades de producción, ¿ah? En términos de marketing, ¿verdad? Entonces, visto que San Andrés es una isla donde está llegando cantidad enorme de migrantes, ya no solamente venezolanos, sino de diferentes nacionalidades, y que esos migrantes están dispuestos a pagar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 dólares para que tú los lleves a Centroamérica y de ahí a México y de ahí a la frontera de México con Estados Unidos, pues el Tren de Aragua, ¿qué hizo? Vio que había otro negocio y envió su gente allí a la isla de San Andrés para intentar apoderarse de ese nuevo mercado, de esa nueva ruta que se ha abierto allí. Entonces, las autoridades, si las autoridades no actúan y actúan con tiempo, desafortunadamente se corre el riesgo de que la isla de San Andrés termine convertida en un refugio de delincuentes, en un refugio de tráfico, en un refugio de gente dispuesta a hacer lo que sea para ganarse el dinero. Y yo estoy seguro que los habitantes de San Andrés, que de paso es una isla hermosa, no, no desean que su isla se convierta en eso. No desean que su isla se convierta en eso. Entonces, Tren hay 3 organizaciones autóctonas de San Andrés que delinquen con el tema del tráfico de migrantes, que son de allí, autóctonas, propias de San Andrés. Logramos identificar al menos a 3 organizaciones. Y hay una organización criminal delincuencial que se hace llamar Los Misquitos, que es una organización criminal delincuencial nicaragüense
que también está funcionando en esa ruta. Entonces, cuando usted llega a San Andrés, puede caer en manos de cualquiera de esas 5 organizaciones criminales. Por eso, olvídese de la ruta VIP. Y me imagino que debe haber una, digamos, una vinculación o un trato entre estas bandas, porque si son muchas y se están debatiendo, digamos, la misma actividad criminal, para que no exista esa guerra o esa disputa entre estas bandas, pues debe haber un acuerdo entre ambas, ¿no? Seguramente se dividen el territorio, se dividen el negocio, se dividen la ruta, se dividen los embarcaderos. De pronto, bueno, tú sales por allá, yo salgo por aquí, el otro sale por allá. Se turnan, el martes sales tú, el miércoles salgo yo, el jueves sale el otro, qué sé yo, qué puede estar pasando allí. Lo cierto es que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Es decir, no podemos hacernos de la vista gorda frente a lo que está ocurriendo. La migración, que comenzó con una migración venezolana producto de una crisis política, económica y social en Venezuela, hay 8 millones de venezolanos que salieron huyendo. Estos 8 millones de venezolanos no salieron a hacer turismo. No fue que fueron por el mundo a hacer turismo. No hay 3 millones de venezolanos en Colombia haciendo turismo en Colombia. No, hay 3 millones de migrantes venezolanos en Colombia que se vinieron huyendo de allá, de una crisis que había en Venezuela. Y hay 2 millones de venezolanos en Perú, y hay casi 1 millón de venezolanos en Ecuador, y no sé cuántos millones de venezolanos más regados por el mundo, que vinieron huyendo por lo que está pasando allá, por lo difícil que se tornó vivir en Venezuela. Pues bien, las organizaciones criminales se dieron cuenta de que esos 8 millones de migrantes eran algo así como 8 millones de clientes que ellos tenían para hacer dinero y están a la casa de esos 8 millones de migrantes. Pero ya no solamente son los 8 millones de venezolanos, ahora hay una migración colombiana también. Hay colombianos saliendo de Colombia por la selva del Darién y también por la isla de San Andrés. Ecuatorianos saliendo por la selva del Darién y saliendo por la isla de San Andrés. Y dentro de poco habrá peruanos y bolivianos y qué sé yo, saliendo por esa ruta también. Está en crisis, así es. Y ya te das cuenta que ya no solamente son latinoamericanos, ahora están llegando chinos, asiáticos, africanos, ¿verdad? Porque alguien les dijo, yo logré llegar a Estados Unidos por allí y si yo lo hice, ¿por qué no lo vas a hacer tú también? ¿Ok? Entonces, insisto, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Señor Gustavo, ya para finalizar, no me gustaría despedir la entrevista sin antes hablar un poco del trabajo que usted hace con esta organización para ayudar a los familiares, a los amigos y a las personas afectadas por estos casos de desapariciones y naufragios, pues donde terminan perdiendo a sus familiares. Sí, nosotros creamos, en virtud de la magnitud del problema, cuando nos dimos cuenta que el problema era mucho más grande de lo que habíamos imaginado, cuando nos dimos cuenta de que esto no era solo una pequeña lancha allá que se había desaparecido, sino que eran otras lanchas, era mucha más gente, y nos dimos cuenta de que esto seguía, de que esto continuaba, eh, decidimos crear una organización sin fines de lucro, una organización no gubernamental, junto con familiares de los desaparecidos. Creamos una ONG, que es la ONG Comité Internacional de Familiares y Amigos de Migrantes Desaparecidos. Esta ONG tiene su registro en la Cámara de Comercio de Cúcuta, norte de Santander de Colombia. Para los efectos es una ONG colombiana, registrada en Colombia, perfectamente legal, con una estructura muy pequeña, porque al ser una organización sin fines de lucro, pues el recurso que manejas es un recurso que tú mismo tienes que generar, en todo caso. Y con esa organización no gubernamental hemos estado tocando todas las puertas en Colombia y hemos logrado abrir muchas puertas. Abrimos, por ejemplo, puertas en la Procuraduría General de la Nación. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos, por ejemplo, con la doctora Margarita Cabello y con el doctor Javier Sarmiento de la Procuraduría General y con todo su equipo de trabajo que nos han ayudado muchísimo.
Logramos abrir algunas puertas en la fiscalía. Hay algunos fiscales como el fiscal Oscar Niño Pinzón y la fiscal auxiliar Andrea Niño que siempre han tenido una colaboración con nosotros que de verdad es de otro nivel. Hemos tocado otras puertas, algunas no se han abierto. En el Congreso de Colombia tocamos la puerta, no logramos motivar al Congreso de Colombia para que hubiera una investigación. Tenemos tiempo solicitando una audiencia con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque creemos que este tema tiene que ser abordado al más alto nivel. Nos hemos reunido con la Organización Internacional de Migrantes, con ACNUR, con la ONU y con muchas organizaciones no gubernamentales en Colombia con quienes hemos compartido información y hemos desplegado un trabajo que nos ha permitido llegar bastante lejos, pero obviamente todavía no hemos llegado al objetivo final, que es encontrar a, a los desaparecidos, que es lo que realmente requerimos al final. Logramos incluso impulsar una investigación en Estados Unidos. En este momento hay abierta una investigación por parte de fiscales de Homeland Security Investigation, que es una agencia nacional del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos entendió que estamos frente a un delito transnacional y porque logramos demostrar que los coyotes están utilizando cuentas bancarias en Estados Unidos para recepcionar el dinero que le cobran a los migrantes para llevarlos de San Andrés hacia Nicaragua, así como utilizan también el sistema financiero de Colombia. Es decir, ellos usan bancos colombianos para recibir depósitos y transferencias producto de ese delito. Y utilizan bancos de Estados Unidos para recibir depósitos y transferencias de ese delito. Por tanto, estamos en presencia de un delito que traspasa las fronteras de Colombia y está llegando mucho más allá al punto de llegar a Estados Unidos. Por fortuna, la respuesta que hemos recibido por parte de Homeland Security ha sido positiva. Hay una averiguación abierta y ya tocamos incluso la puerta del Congreso de Estados Unidos. Vamos a tener en breve, en las próximas semanas, una reunión con congresistas de Estados Unidos, quienes han visto la gravedad y la magnitud de este asunto y nos han pedido información. Entonces, nuestro propósito ha sido fundamentalmente visibilizar el problema, hacer que Colombia conozca el problema, hacer que América Latina conozca el problema, hacer que todos los organismos internacionales conozcan el problema y hacer que el gobierno de Estados Unidos conozca el problema. ¿Para qué? Para que un delito transnacional y transcontinental requiere una solución también transnacional y que involucre a todos los continentes, a todos los países del mundo. Entonces, ese ha sido, digamos, nuestro trabajo. Ha sido muy duro, muy complicado. Lo hemos hecho prácticamente con las uñas. Nuestra ONG no recibe financiamiento de nadie. Nadie financia nuestra ONG, ningún gobierno, nada. Todo lo hacemos nosotros con las uñas, con lo poco que podemos, con lo que podemos. Pero afortunadamente tenemos ya 8 meses trabajando. Yo creo que hemos llegado lejos. Nos falta mucho camino por recorrer todavía, porque el propósito y el objetivo final de esta ONG no es otro que el de encontrar a los desaparecidos. Cuando encontremos a los desaparecidos, diremos, hemos cumplido la misión de la ONG. En tanto y en cuanto no aparezcan los desaparecidos, obviamente el trabajo de nuestra ONG va a continuar. Nuestra ONG tiene redes sociales, van a encontrar nuestra ONG en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, ¿verdad? Tenemos un correo electrónico que es ongmibet@gmail.com. Tenemos también un número de teléfono que no sé si me permites que lo dé claro para que cualquier sí. información. El número 350-5338-896, 350-5338-896, ese número y el correo electrónico ongmibet@gmail.com. Por allí podemos recibir información, denuncias o cualquier elemento que la gente considere que puede servir para los efectos del trabajo que estamos desplegando. Señor Gustavo, usted mencionó algo que me llamó la atención y creo que es importante mencionarlo en medio de las investigaciones. ¿Cómo se dieron cuenta o cómo se dan cuenta las autoridades de los movimientos financieros que hacen estas organizaciones en otros países? A ver, cada vez que un migrante quiere llegar a Centroamérica o a Estados Unidos, tiene dos opciones. Una opción es llevarse el dinero él, el dinero que va a pagar. De aquí, por ejemplo, de San Andrés a la Isla del Maíz, te pueden cobrar $1,200, $1,500,
que tienes que pagar. Lo puedes pagar en efectivo si lo cargas en efectivo. Pero al llegar a Nicaragua tienes que pagar para atravesar cada país. Llegaste a Nicaragua, si quieres ir de Nicaragua a Honduras, pagas. De Honduras a Guatemala, pagas. De Guatemala a México, pagas. Y cuando estás en México, para poder llegar allá a Ciudad Juárez o al Río Bravo, también tienes que pagar. O sea, es una cantidad de dinero enorme. No es recomendable cargar el dinero encima. ¿Por qué? Porque te roban y te dejan sin nada. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? Siempre tiene a alguien afuera, en Estados Unidos, en Colombia, en España o no sé dónde, que es el que va financiando las etapas del viaje y es el que va pagando y va haciendo los depósitos, las transferencias para que tú puedas seguir el viaje. ¿Qué logramos determinar? Que muchos de los coyotes tienen amigos o familias o ellos mismos tienen cuentas en Estados Unidos. Entonces te piden transferir a cuentas en Bank of America, en Wells Fargo o en cualquier banco de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que cuando tú recibes en tu cuenta de Bank of America $2,000, pero esos $2,000 son producto de un delito y el tráfico de migrantes es un delito, tú estás en problema. Y la autoridad norteamericana actúa. ¿Por qué? Porque esos $2,000 que ingresaron al sistema financiero de Estados Unidos son producto de ¿qué? De un delito. Es como que alguien te pague $2,000 por droga. Bueno, es un delito también. Y también depositan en bancos de Colombia, que no los voy a mencionar, pero bueno, en cualquier banco de Colombia también hacen transferencias por aquí, por allá, usan el NECI para recibir dinero. Todo eso lo logramos nosotros compilar con los familiares que tenían toda esa información, tenían los vouchers, los recibos, las transferencias, todo eso lo tenemos nosotros y los pusimos en manos de la Fiscalía de San Andrés, de la Fiscalía de Bogotá, de la Fiscalía de Bucaramanga, pero también lo entregamos a Estados Unidos, a Homeland Security, ¿verdad? Lo entregamos aquí a la DIJÍN, al SIJÍN, a la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque ellos deben llegar a los dueños de cada una de esas cuentas bancarias en Colombia y decirle, usted recibió $1,000,000 tal día a tal hora y ese $1,000,000 que recibió usted en su cuenta era para un migrante que estaba saliendo del país de manera ilegal. Eso es un delito. Usted tiene que responderle a la autoridad colombiana porque usted recibió en su cuenta dinero producto de un delito. El tráfico de migrantes es un delito. La trata de personas es un delito. ¿Entiendes? Entonces, si con eso, ¿verdad? La autoridad quisiera apretar tuercas y tomar decisiones, se podría hacer. Y yo creo que las autoridades de Estados Unidos lo van a hacer, porque ya tienen suficiente información con relación a los receptores de esos dineros en cuentas norteamericanas que son dineros producto de un delito. Señor Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer pues tenerlo y contar con esos análisis y esa información tan importante para transmitir a los migrantes, esperando volver a tenerlos con nosotros en algún momento. Y nada, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. No, yo estoy muy agradecido contigo, Génesis, con la oportunidad que me has dado de explicar todas estas cosas para que la gente sepa la magnitud de este gran problema que está pasando con los migrantes desaparecidos. Y agradecerte a ti y a tu equipo porque siempre que hemos solicitado el apoyo de ustedes, siempre hemos contado con las puertas abiertas. Así que 1,000,000 de gracias y ojalá que la próxima vez que nos veamos sea para darte la buena noticia de que encontramos a los migrantes desaparecidos. Amén, que así sea. Amén.